Inevitablemente te harás esta pregunta, tal y como yo me la hice al acercarme a la Biblia. Bueno, ¿y cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que una persona corriente como tú y como yo pueda tener paz en todo momento y en toda circunstancia? Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Y Colin, me alegro de que hayas hecho esa pregunta, porque eso significa que también tienes una respuesta. Y es que muchos de nosotros podríamos preguntarnos, ¿en serio? ¿Tener paz en todo momento y en toda circunstancia? Sabes, es una buena pregunta. Hay dos cosas que decir al respecto. La primera es que en las Escrituras el propio Pablo habla de tener conflictos externos y miedos internos. Eso es parte de la experiencia cristiana, que no andamos todo el día con una sonrisa en la cara y experimentando esta maravillosa paz. Existe la experiencia real de los problemas y de los conflictos. Dicho esto, lo que estamos leyendo aquí en la Biblia es una oración. Pablo dice: estoy orando para que ustedes experimenten paz en todo momento y de todas las formas. Esa es una oración maravillosa. Es una oración que podemos hacer por los demás y por nosotros mismos. Entonces surge esta pregunta: ¿creo que hay alguna situación en la que tal vez no conozco la paz de Dios? ¿Cuál sería la situación en la que creo que me sería imposible conocerla? Es posible conocer la paz de Dios en cualquier situación y por lo tanto debería convertir esto en mi oración. Y especialmente cuando experimento, como lo hizo Pablo, conflictos a mi alrededor, temores en mi interior. Entonces necesito convertir esto en mi oración. Hoy vamos a ver el fundamento sobre el que descansa la paz y la manera en que podemos avanzar hacia ella. Muy bien, abre tu Biblia y acompáñanos en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 16 al 18, mientras continuamos con el mensaje La paz y la presencia de Dios. Escuchemos al pastor Colin. ¿Cómo es posible que una persona común y corriente como tú y como yo tenga paz en todo momento y de todas las maneras? Quiero que te fijes aquí en cómo las Escrituras presentan a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y presenta al Señor Jesús con este maravilloso nombre en el versículo 16. Lo llama el Señor de paz. Por cierto, la Biblia utiliza muchos nombres y títulos para nuestro Señor Jesucristo. El lenguaje humano apenas puede transmitir la profundidad, la maravilla, la gloria de quién es Jesucristo y lo que Él hace. Y aquí tenemos uno de los muchos títulos de Cristo que se nos dan en las Escrituras. Él es el Señor de paz. ¿Pero qué significa ser el Señor de paz? Bueno, significa que Él tiene paz, la tiene en sí mismo. Él tiene paz, por eso puede decirles a sus discípulos: mi paz les dejo, mi paz les doy. En otras palabras, el Señor dice: lo que tengo en mí mismo puedo dárselo a ustedes. Significa que Cristo hace la paz. Eso es lo que significa que Él es el Señor de la paz. Por eso vino al mundo. Vino para hacer la paz entre Dios y nosotros pecadores. Por eso los ángeles dijeron cuando el Señor Jesucristo nació en el mundo: paz a los hombres, porque para eso nació. ¿Y cómo logró traer paz? Derramando su sangre. Eso es lo que hizo en la cruz. Y Él es el Señor de la paz, no solo porque tiene paz y porque hace la paz, sino porque da paz. Y ese es el punto particular que Pablo destaca en este versículo, que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz. Él tiene paz, Él trae paz, Él da paz. Eso es lo que significa que Él es el Señor de paz. La palabra Señor tiene autoridad, ¿no es así? Eso significa que Él tiene dominio sobre la paz. La paz va donde Él la envía. Y por supuesto, la ilustración más obvia de eso es la ocasión en que Jesús estaba en una barca. Seguramente recuerdas bien la historia. Se levanta una tormenta en el mar de Galilea. Todo el lago se agitaba y los discípulos estaban allí en su barca, presa del pánico. Jesús habla y dice: calla, enmudece. Y al hablar imparte paz al lago. Eso es lo que significa ser el Señor de paz. Y Pablo está diciendo:
Esto es lo que le pido al Señor Jesucristo, su Salvador, que haga por ustedes. Él ora que el Señor de paz les dé paz, la paz que está en sí mismo, porque Él es Señor de la paz. Eso significa que Él la manda, la da, la envía. Él le dice a la paz, ve y llena el corazón de esa persona ansiosa. Él es el Señor de paz y la paz va donde Él la envía. Y observa que esto es algo que Jesucristo mismo hace, que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz. Ese es un ministerio directo de Jesucristo a tu alma. Y Él sabe lo que te preocupa, Él sabe lo que te inquieta, y Él es capaz de hacerlo. Así que Pablo dice, al pensar en todo lo que estás enfrentando, esto es lo que le pido de rodillas a Dios por ti. Que Él mismo, Señor de paz, te conceda paz en todo momento y de todas las maneras. Así que esta paz puede ser tuya. Es una paz que Cristo ha asegurado con su muerte y es una paz que Cristo te da con su vida. Esta es una oración maravillosa que puedes hacer tuya. Hemos estado aprendiendo a orar a lo largo de esta serie. Añade esto a tu lista de oraciones. Aquí tienes algo por lo que puedes orar por ti mismo. Aquí tienes algo por lo que puedes orar por tus amigos. Que el Señor de la paz te dé paz en todo momento y de todas las maneras. Es una hermosa oración. Ahora estoy leyendo este capítulo y cuando llego a este punto me hago una pregunta. ¿Por qué no termina ahí? ¿No crees que sería el final perfecto para esta carta? ¿No crees que podrías poner el punto final y decir, wow, este es el final perfecto? Que el Señor mismo te dé paz. Pero entonces miras y dices, pero Él sigue escribiendo saludos de su puño y letra y añadiendo un par de cosas aquí. Y piensas, ¿qué está pasando? ¿Por qué Él continúa? ¿Por qué no se detuvo ahí? Déjame sugerirte algo y creo que hay algo muy maravilloso aquí. No solo necesitamos pedir paz, sino que también necesitamos saber cómo recibirla. Tú la necesitas, yo la necesito, oro. ¿Y qué hago después? Necesito saber no solo que puedo pedirle al Señor la paz, sino que también necesito saber cómo puedo recibirla. Y recuerda, esa es una carta real que fue escrita para personas que enfrentaban dificultades extraordinarias. No sabían lo que les deparaba el futuro, tenían muchos temores. Tenían que saber cómo levantarse el lunes y enfrentar la vida, tal como tú tienes que hacerlo en la semana que tienes por delante. Déjame decirte algo, es muy importante comprender que lo peor que puedes hacer con tus miedos es reprimirlos. Lo peor que puedes hacer es intentar alejarlos. Escucha, el miedo es como un resorte enrollado. Cuanto más lo comprimes, más te empuja, más duro se vuelve. Intentas reprimir tus miedos, alejarlos, de no pensar en ellos. ¿Y sabes qué? Piensa en tus miedos. No puedes vencer el temor de esa manera. Solo hay una forma de lidiar con los miedos que acechan nuestras vidas, y es sacarlos a la luz, enfrentarlos en su peor momento. No sirve de nada decir, no te preocupes, puede que eso nunca suceda. No te digas eso, no se lo digas a otra persona. Nunca ayuda porque solo te lleva a decir, sí, pero ¿y si sucede? ¿Y si realmente sucede? ¿Y si tengo cáncer? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si me quedo solo? ¿Y si la sentencia judicial me es desfavorable? Bueno, verás, habrá momentos en los que te quedarás despierto por la noche preocupándote por esas cosas y dirás, Dios mío, dame paz. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y si ocurre lo impensable? ¿Y si te enfrentas a la pesadilla que intentas ignorar todo el tiempo? Bueno, esto es lo que puedes hacer en esos momentos. Puedes pedirle a Cristo que te dé paz, y por eso la carta no termina ahí. Puedes recordarte a ti mismo el fundamento sobre el que descansa la paz. Eso es muy importante. Puedes pedirle paz a Cristo y puedes recordarte a ti mismo el fundamento sobre el que descansa esa paz. En otras palabras, esta oración por la paz no es una especie de grito de impotencia en medio de la oscuridad. Se basa en la promesa de Dios. Y al hacer esta oración, debes recordar lo que Pablo está haciendo aquí, que es el fundamento sobre el que descansa esta obra de Dios. ¿Y cuál es ese fundamento?
Se resume en 3 partes muy sencillas, pero que te serán de gran ayuda en aquellas ocasiones en las que te preocupes y te quedes despierto por la noche preguntándote, ¿y si eso ocurre? Y este es el fundamento de esa paz, que la presencia de Dios está contigo y está conmigo. Lo vemos en el versículo 16. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Ahora bien, hay una belleza especial en todo esto, porque recuerda, el apóstol Pablo no podía estar con ellos. Él los había llevado a Cristo, los había establecido como discípulos, era su padre espiritual. Él era a quien ellos miraban, era el regalo de Dios para ellos en sus vidas. Pero después de solo 3 semanas, les fue quitado y no pudo regresar más nunca a la ciudad. Así que ahora piensa por un momento en el círculo de personas que Dios ha puesto a tu alrededor. Las personas a las que miras, las personas que significan mucho en tu vida, familia, amigos, colegas. ¿Quién es la persona en la que más te apoyas para pedir ayuda? Y cuando pienses en esa persona y en todo lo que significa para ti, quizás te digas, ¿qué harías sin él o ella? ¿Qué harías sin esa persona? Y aquí está la respuesta. La presencia de Dios está contigo. Repite conmigo, la presencia de Dios está conmigo. Quizás necesites decirte eso a ti mismo para restablecer los cimientos de la fe en medio de la noche y enfrentarte a tus miedos. Y luego hay algo más que es la base de la fe, y es esto, que la promesa de Dios es segura. La promesa de Dios es segura. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith y por ahora tenemos que hacer una pausa en el mensaje, pero regresaremos en solo un momento. Nuestro mensaje se titula La paz y la presencia de Dios y es el mensaje final de nuestra larga serie Mantener el rumbo cuando estás cansado de la batalla, el cual es un estudio de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Si deseas escuchar los mensajes anteriores de la serie o volver a escuchar todo el programa, puedes hacerlo visitando abrelabiblia.org, donde además puedes explorar toda nuestra biblioteca de enseñanzas y recursos digitales, tales como cursos en video y libros electrónicos. Si tienes alguna historia que quisieras compartir acerca de cómo el programa te ha ayudado a conocer y seguir más a Jesucristo, por favor escríbenos. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o visitando nuestra página web abrelabiblia.org y haciendo clic en el botón Contáctanos. También puedes contactarnos a través de WhatsApp al número 1-630-259-6811. Ahora volvamos al mensaje. Escuchemos al pastor Colin. Pero observa algo extraño en el versículo 17, y al principio puede que al mirarlo digas, ¿qué es eso? Esa fue la pregunta que me hice cuando la leí por primera vez. Pablo dice, esta es una señal distintiva en todas mis cartas. ¿De qué se trata eso de la marca distintiva? Quédate conmigo un momento, te prometo que vale la pena. Es bueno recordar cómo nos fueron entregados los libros y las cartas que componen la Biblia. Y mientras estudiamos juntos la palabra de Dios aquí en el programa, y seguramente también lo haces en tu iglesia, solo hay 2 pasajes que debemos saber que nos dicen todo lo que necesitamos saber sobre la Biblia. El primero está en 2 de Timoteo 3:16. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Una afirmación maravillosa. Todas las palabras de este libro, la Biblia, han sido inspiradas por Dios mismo. Dios es su fuente. Son sus palabras las que nos han sido dadas en las Escrituras. Dios pronunció su palabra y se la entregó a los apóstoles y los profetas. La segunda porción de la Biblia que necesitas conocer para comprender lo más importante acerca de las Escrituras se encuentra en 2 de Pedro 1:20. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. En otras palabras, los profetas y apóstoles no se inventaban sus propios pensamientos para tratar de ayudar y animar a las personas en estas diversas iglesias y demás.
Pedro dice que la profecía nunca tuvo su origen en la voluntad del hombre, no provenía de lo que un hombre quería decir, sino que los hombres hablaban de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Esa es una declaración muy importante sobre la inspiración de las Escrituras. Pon juntos estos dos versículos. Toda la Escritura, todo lo que hay en tu Biblia ha sido inspirado por Dios. ¿Y cómo llegó a nosotros? Los hombres hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. ¿Quiénes eran esos hombres? Los apóstoles y los profetas. Ahora bien, eso es muy importante y lo digo por esta razón. Las palabras de esta carta con las que se han alimentado nuestras almas durante esta serie en Segunda de Tesalonicenses no tuvieron su origen en Pablo. Estas palabras le fueron reveladas a Pablo, fueron inspiradas por Dios. Su fuente y su origen estaban en Dios mismo. Pablo las escribió impulsado por el Espíritu Santo. Y cuando lees la Biblia, puedes leerla con la confianza de que estás leyendo la palabra de Dios. Ahora bien, por lo que aquí se dice, parece que Pablo dictó las palabras de esta carta. Quiero que trates de imaginarlo. Imagina al apóstol caminando por la habitación y las palabras le vienen a la mente, le llegan por inspiración directa de Dios. Pablo está diciendo, en palabras de Pedro, llevado por el Espíritu Santo cuando pronuncia estas palabras, y algún escriba las está notando. Tal vez era Timoteo o quizás era Silas, tal vez era algún otro escriba que estaba con ellos. Y él está escribiendo estas palabras tal y como le son reveladas al apóstol Pablo, tal como él las pronunciaba. Y luego, cuando Pablo llega al final, se acerca al escritorio donde se está escribiendo todo esto y dice, dame la pluma, por favor. Dame la pluma. Y escribe, yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, y esta es una señal distintiva en todas mis cartas. Así escribo yo. ¿Ves ahora la importancia de esto? Está firmando el documento con la marca de la autenticidad apostólica, y es más que un autógrafo, es más que simplemente el nombre Pablo. De verdad se trata de Pablo, es más que una despedida. Y es más que una despedida porque eso podría ser fácilmente falsificado. Escribe dos frases completas de su puño y letra y dice, esta es la marca distintiva de todas mis cartas, así es como escribo. Y si recuerdas lo que vimos anteriormente en nuestra serie, verás la importancia de eso porque en el capítulo 2, versículo 2, leemos acerca de una carta que había circulado, supuestamente escrita por Pablo, que decía que el día del Señor había llegado. En otras palabras, había cartas falsificadas que se estaban difundiendo por la iglesia. Y es fácil entender por qué. Las cartas apostólicas tenían autoridad en las iglesias. Las cartas de los apóstoles, incluso desde los primeros tiempos, se intercambiaban entre las iglesias, pasaban de una iglesia a la otra, para que las iglesias pudieran beneficiarse de estos escritos dados por Dios. Por lo tanto, no es de extrañar que incluso en los primeros días de la iglesia hubiera falsos maestros. En ese tiempo había personas, y siempre las ha habido, que trataban de promocionarse a sí mismas, por lo que escribían sus propias cartas y afirmaban que eran apostólicas, para que las iglesias la leyeran y así ganaran adeptos. Como puedes ver, había un gran potencial de confusión. ¿Cómo podríamos saber si una carta era realmente de Pablo? ¿Cómo podríamos distinguir una carta apostólica genuina de una falsa o de una carta falsificada? Por eso Pablo toma la pluma y escribe esta frase y dice, esta es la marca distintiva de todas mis cartas. Así es como escribo. Ahora puedes ver la importancia que esto tenía para ellos y la importancia que tiene para nosotros hoy. Dios habló su palabra a través de los apóstoles y de los profetas. Esta carta es realmente apostólica. Esto es lo que Dios dice y puedes confiar en esto. Ese es el punto del versículo 17. Esto es lo que Dios dice y puedes confiar que es así. Así es como puedes enfrentar tus mayores temores, tus días más oscuros. Dios ha hablado en las Escrituras y puedes descansar en tu vida, puedes descansar en tu muerte, puedes descansar en tu eternidad,
por lo que Él ha dicho, por lo que Él ha revelado. Dios no miente. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Están firmadas, selladas y entregadas. Jesús dijo, mis palabras nunca pasarán. Así que en esas ocasiones en las que puede que estés despierto por la noche y la ansiedad te esté agobiando, así es como puedes enfrentarte a tus miedos. Pase lo que pase, incluso lo peor que puedas imaginar, la presencia de Dios está contigo y la promesa de Dios es segura. Puedes confiar tu vida, tu muerte, tu eternidad, porque esta es la verdad. Y por último, brevemente, la gracia de Dios es suficiente. ¿Ves la última línea? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Por supuesto, Pablo sabía lo que era estar abrumado de una manera insoportable. Él sabía lo que era enfrentarse a una presión abrumadora, como quizás tú lo estés experimentando en este momento. Él sabía lo que era sentir su propia debilidad, tal como yo lo experimento con frecuencia, y estoy seguro que tú también. Pablo sabía lo que significaba que Cristo le dijera, mi gracia te basta. Y su gracia nos basta a nosotros también, en todo momento y en todos los aspectos. Así que enfrenta tus miedos, no los reprimas. Sácalos a la luz, y cuando te encuentres despierto en la noche, pídele a Cristo que te dé su paz. Y luego recuérdate a ti mismo el fundamento sobre el que descansa esta paz. Repítelo conmigo. La presencia de Dios está conmigo. La promesa de Dios es segura. La gracia de Dios es suficiente. Oremos. Padre, gracias por este fundamento inquebrantable que es nuestro en Jesucristo. Concede a cada uno de nosotros, en nuestras circunstancias únicas de la vida, tu paz. Ordénala, envíala, entrégala, derrámala en nuestro corazón, en el corazón de cada persona ansiosa en cada circunstancia de su vida, y concédenos, te lo pedimos, la capacidad de enfrentar la vida sobre el fundamento seguro que es nuestro en el Señor Jesucristo, el Señor de paz. Te bendecimos porque sea lo que nos enfrentemos, tu presencia está con nosotros, tu promesa es segura y tu gracia es suficiente a través de Jesucristo nuestro Señor, por quien oramos. Amén. Y esta es una verdad poderosa a la que debemos aferrarnos. Enfréntate a tus miedos, no los reprimas. Sácalos a la luz y luego pídele a Cristo que te dé su paz. Nuestro mensaje de hoy se titula La paz y la presencia de Dios, y es el último de nuestra serie Mantener el rumbo cuando estás cansado de la batalla. Si te has perdido alguno de los programas de la serie, puedes escucharlos en línea. Nuestra página web es abrelabiblia.org. Nos encantaría saber cómo Dios está utilizando el programa Abre la Biblia en la vida de nuestros oyentes. Si deseas compartir tu historia acerca de la obra de Dios a través del ministerio de Abre la Biblia, escríbenos visitando nuestro sitio web abrelabiblia.org y haz clic en el botón Contáctanos. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador Omar Jaramillo y en el próximo Abre la Biblia seguiremos explorando más la palabra de Dios.